con los participantes de la mesa redonda. Nuestra primer participante es Viviana Pasos, que es farmacéutica, graduada por la Universidad Nacional de La Plata en 1994, es especialista en farmacia hospitalaria, fue jefa del Servicio de Farmacia y Esterilización del Hospital General San Martín de La Plata, vicepresidente de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital y actualmente preside la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital y bueno, es coautora del programa provincial para la residencia de farmacia hospitalaria de la provincia de Buenos Aires. Quedamos en tus manos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a quienes coordinaron esta mesa. Difícil, me toca una difícil remontar después de lo que escuchamos, pero bueno, contarles como recién me presentaban, que soy farmacéutica egresada de la Universidad de La Plata hace 31 años a esta fecha, e inmediatamente que me recibí de esa universidad empecé a transitar el camino de la farmacia hospitalaria. Hasta hace muy poquitos días fui jefe del servicio de farmacia de un hospital muy importante de la provincia de Buenos Aires y actualmente entre esa visión durante 20 años ejerciendo como jefe de un servicio de farmacia de un hospital público y actualmente presidente de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital, me permito traer una reflexión y hacer un recorrido por lo que es la farmacia hospitalaria y cuáles son los desafíos que desde esta visión puedo comentarles. La mayoría de nosotros sabemos y tenemos muy presente la definición o la definición tradicional de lo que es la farmacia hospitalaria, que es una especialización, es una especialidad farmacéutica que se ocupa de servir a la población en sus necesidades farmacoterapéuticas a través de actividades orientadas a la utilización racional, segura y costo efectiva de los medicamentos y de los productos médicos, siempre en beneficio de los pacientes atendidos en el establecimiento, aplicando una serie de actividades que para nosotros son habituales, como la selección de los medicamentos y los productos médicos, la adquisición y control, la dispensación de los medicamentos y de los productos médicos, la conservación, la custodia, la información, la elaboración, el seguimiento farmacoterapéutico y la telefarmacia, entre otras cosas. En esta diapositiva van a ver que hay un par de palabras en celeste y es porque en la última revisión de nuestra directriz en farmacia hospitalaria, emitida por el Ministerio de Salud de nuestro país, aparecieron algunas pinceladas de lo que pretendemos sea el nuevo paradigma de la farmacia hospitalaria. Y es, en principio, no quedarnos dentro del hospital, que los muros no nos limiten en nuestro rol como farmacéuticos hospitalarios, dar algún toque de competencias digitales, como la telefarmacia, que es lo que tenemos más a mano y que pospandemia o durante la pandemia pudimos tomar contacto con eso, y después empezar a utilizar conceptos más relacionados con lo que es la gestión de la organización, gestión por procesos, procedimientos estándar, gestión de las personas, categorización por complejidad, gestión clínica, en realidad. Con esto nosotros, o a mí lo que me interesaba traer es puntualizar en que el farmacéutico hospitalario no es un farmacéutico que está realizando una actividad individual, particular, sobre un medicamento o un paciente, sino que como formamos parte de una organización, trabajamos dentro de las organizaciones de salud, compartimos problemáticas en el complejo mundo de la organización, multiprofesional, multiprofesiones más allá de profesionales de la salud. Estamos con el paciente en el tiempo real, con sus familias, con sus cuidadores, con sus problemáticas sociales, con sus iniquidades, con los problemas de acceso a los medicamentos y a la farmacoterapia. Con todo eso convivimos los farmacéuticos hospitalarios. Es una práctica diferente.
En este gráfico que tiene muchos años, pero lo vuelvo a traer porque me parece que nos muestra la evolución que ha tenido la farmacia hospitalaria y que a lo largo de estos 30 años en los que estoy transitando la farmacia hospitalaria, pude ser testigo y en ciertos momentos también pude ser protagonista. Partimos de un modelo centrado en el medicamento, donde nuestra razón de ser era la elaboración, el control de calidad, obtener el medicamento, conservarlo, hacer la mejor selección para que sea utilizado en el hospital. Luego, con el correr de las décadas, empezamos a buscar las mejores técnicas para que ese medicamento llegue, o las mejores estrategias para que el medicamento llegue de la mejor forma, más segura al paciente. Empezamos a transitar por las dosis unitarias, por la atención farmacéutica, farmacocinética, nos introdujimos en los ensayos clínicos y llegamos a la individualización terapéutica. De esta forma, para nosotros, para los farmacéuticos hospitalarios, podemos mostrar una evolución desde un modelo centrado en el medicamento a un modelo centrado en el paciente. Y ya no solo centrado en el paciente, sino en la seguridad del paciente, en la gestión clínica, en la medición de los resultados, en la gestión y la administración de las organizaciones. Porque el perfil del farmacéutico hospitalario presenta tanta versatilidad en nuestra formación a lo largo de las capacitaciones que realizamos y de los desafíos que cada día se nos van afrontando, ¿no?, dentro de estas instituciones que les describí, que se está reconociendo nuestro perfil útil para gerenciar o para dirigir las organizaciones de salud. Y hoy existen ejemplos de muchos farmacéuticos que son hospitalarios, que han iniciado su carrera como hospitalarios, pero se encuentran en las mesas de decisión en las organizaciones de salud. Entonces podemos decir que hoy, en la farmacia hospitalaria en Argentina, y tratando de generalizar un poco, podemos decir que consolidamos la atención farmacéutica en áreas clínicas específicas. Muchos de ustedes tienen especialidades específicas clínicas. Participamos en forma proactiva e interdisciplinaria dentro de las instituciones, estas complejas instituciones que les acabo de describir. Desarrollamos una visión transversal, integral y continua del proceso de atención. Dejamos de ver al paciente en un momento particular para empezar a ver todo su recorrido por el proceso de salud, enfermedad y internación y vuelta a casa, ¿no? Intentamos que esa sea la visión. Promovemos, consolidamos un modelo de atención centrada en las personas y en su salud. Promovemos procesos de utilización segura de los medicamentos y de los productos médicos. Participamos en procesos de selección, evaluación de tecnología sanitaria, aplicando principios de eficacia, seguridad y costo. Y formamos parte, como les dije, de las mesas de decisión en organizaciones de salud. Obviamente que todo esto no sería mucho más simple con alguna de las herramientas que nos mostró el colega hace un rato. La mayoría de nosotros, y podría afirmar que muy pocas organizaciones de salud en el país, cuentan con ese tipo de herramientas. Por supuesto que hacia allá tenemos que ir, pero hoy, sin contar aún con esas herramientas e invirtiendo mucho más tiempo, seguramente, podemos decir que estos son nuestros logros. Y hoy la farmacia hospitalaria es una profesión que está marcada por los avances terapéuticos, pero también por una actitud proactiva del farmacéutico en estos equipos, centrada en las personas, en la salud y en el bienestar. Y no solo en las personas como pacientes, sino en las personas trabajadores. Bien, mientras festejamos nuestros logros, nos empezamos a encontrar con nuevos desafíos. Los sistemas de salud aceleradamente, y como escuchábamos en este mundo líquido o en estos entornos VUCA, BANI, que seguramente todos ustedes habrán escuchado ya hablar de esto, las sociedades evolucionan o se modifican. Veremos si es evolución, pero cambiamos. Las personas
Las personas son quienes conformamos las organizaciones, por lo tanto las organizaciones también están cambiando y también hay mucho descripto sobre las distintas etapas que han ido pasando las organizaciones en todos estos años y en cuál nos encontramos actualmente. Los sistemas de salud también se modifican. Cuando creemos que estamos preparados, ya tenemos un sistema de salud que ha cambiado. Estamos frente a otro tipo de terapias, terapias avanzadas, tratamientos dirigidos, adaptados a los individuos y a sus entornos. Los pacientes son diferentes. Los pacientes, desde el momento que tienen mayores expectativas de vida, cronicidad de enfermedades, también son diferentes en cuanto a su nivel de información. Estamos frente a pacientes informados que nos demandan otros servicios, que opinan, que tienen una percepción de las experiencias que hoy debe ser escuchada. Existen asociaciones de pacientes que también debemos aprender a escuchar. Si bien dijimos que era un logro que formamos equipos interdisciplinarios y que trabajamos proactivamente dentro de las organizaciones de salud, ya nos queda corto, porque frente a esto que acabo de describir, necesitamos mejores estrategias, más formación en comunicación. Nos encontramos con especialistas súper especializados y nosotros tenemos que buscar la integralidad de la atención de los pacientes. Eso demanda otro tipo de comunicación, no es tan simple como la que veníamos trayendo. Nuevos conceptos, como acabamos de escuchar, salud digital, retos ambientales, que tampoco hace una década teníamos tan presentes, y retos financieros. ¿Qué hacemos con todo esto? Porque no nos podemos detener a mirar sin hacer nada. Como Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital, estamos abocados a trabajar en detectar, en describir cuál es la situación actual de la farmacia hospitalaria en Argentina y preparar el plan de trabajo para los próximos 15 años. Para esto no nos queda mucha alternativa, o es una buena opción, mejor dicho, que mirar a quienes van más adelante. Entonces miramos qué está pasando en Estados Unidos y qué está pasando en España para darnos cuenta cómo están resolviendo estas problemáticas. Yo considero que hoy tenemos que pensarnos en la búsqueda de este equilibrio. Por un lado, estamos pidiendo o estamos proponiendo más farmacéuticos, más proactivos dentro de los equipos de salud, farmacéuticos que estemos en el momento de la decisión farmacoterapéutica, ya ni siquiera validando lo que el médico decidió, sino en la decisión. Nos tenemos que preparar para poder formar parte de ese momento. Farmacéuticos en todos los niveles de acción, en todos los niveles de atención, para lograr esta continuidad de atención a los pacientes. Farmacéuticos formados en nuevas tecnologías, intentar hacer más accesible las farmacoterapias a los pacientes. Pero todo esto significa inversiones, por lo tanto también debemos buscar este equilibrio entre garantizar la mejor relación costo-beneficio para el individuo, responsabilidad social en el momento de elegir esa tecnología para ese individuo, porque también estamos tomando decisiones, y más nosotros que formamos parte de organizaciones, estamos tomando decisiones que atentan a la sostenibilidad financiera de una organización, y también atentan o podrían atentar estas decisiones al ambiente. Entonces, si bien nuestro rol deberá seguir siendo continuar en la búsqueda de una práctica farmacéutica orientada al uso óptimo, seguro y eficaz de los medicamentos para todas las personas en todos los momentos, tenemos que tener conciencia de que las decisiones que tomamos impactan no solo al individuo, sino que impactan a la sociedad completa.
Y ahí es donde nos preguntamos, ¿disponemos los farmacéuticos de las herramientas adecuadas para afrontar estas nuevas necesidades de la población, estas nuevas necesidades del sistema de salud, estas nuevas necesidades del mundo moderno? ¿Qué herramientas tenemos para resolver estos retos sociales, tecnológicos, ambientales? Mi pregunta iba enfocada hoy a José Manuel, cómo resolvían ellos que ya el profesional llegue formado al terreno profesional, pero bueno, creo que están también en busca de la solución, ¿no? Ante esa pregunta de cómo resolver, cómo lograr que los profesionales lleguen con las herramientas o lleguemos con las herramientas adecuadas, creo que desde el nivel formativo, desde los niveles de grado, lo que tendríamos que buscar es que el estudiante, el futuro profesional, pueda abrir su mente y entender que va a trabajar dentro de un sistema de salud, dentro de una comunidad, y que las decisiones no van a ser farmacológicas simplemente, sino que van a impactar fuertemente en el contexto social. Entonces vamos a estar frente a terapéuticas cada vez más certeras, más costosas, aún con eventos adversos, pero necesitamos farmacéuticos involucrados con esa sostenibilidad de los sistemas. Hace ya varios años, en el 2014, desde la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital, cuando definíamos el modelo de práctica profesional para la farmacia hospitalaria, decíamos que debería ser una preocupación constante de las entidades profesionales poner a disposición de los farmacéuticos herramientas que le permitan ser competentes en escenarios sanitarios en continua transformación. Y bueno, creo que estamos cumpliendo hoy estando en este escenario atentos y creativos para que nuestra profesión ofrezca lo que la sociedad necesita de nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. La discusión y las preguntas las vamos a hacer cuando todos terminen, porque va a haber cosas que se van a superponer seguramente. Invito a Adriana Graciela Mancilla. No puedo apagar. En cuanto a... Más cerquita el micrófono. Yo paso cerca de una computadora y se quema. Tengo miedo que debe ser micrófono nuevo y lo voy a matar también. De muchas cosas que tenemos acá anotadas de su currículum, voy a tomar las últimas. Desde el 2016 es integrante del Comité de Calidad del Hospital Italiano, directora del Departamento de Farmacología y Toxicología del Instituto Universitario del Hospital Italiano, donde es docente de algunas materias. Es jefa del Servicio de Farmacia de Internación, directora técnica del área de productos médicos importados y directora de la residencia en farmacia hospitalaria. Cuando yo hago así es que quedan 2 minutos. Ok, entendido, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bueno, para todos los que trabajamos en la farmacia hospitalaria sabemos que es un ambiente árido, que cada vez es más flexible a tenernos, a formar parte del ecosistema natural, no solamente el médico y el enfermero, sino que ya los farmacéuticos estamos presentes y bastante presentes y cada vez más presentes en todas las organizaciones de salud. Y bueno, la verdad que me gustó mucho esto de el futuro de las enseñanzas y qué vamos a hacer nosotros para mejorar y para poder recluir o poder ir sacando farmacéuticos de la población, que parece que cada vez somos menos y cada vez la necesidad es mayor. Queremos plantear mayor necesidad y la verdad es que a veces no tenemos mano de obra. No sé si a todos les pasa o me pasa a mí sola, pero estamos en un momento difícil de reclutamiento de farmacéuticos. Entonces, bueno, esto de la farmacia hospitalaria, ¿qué hacemos y qué más necesitamos hacer? Me parece que era como el puntapié inicial para decir, ok, sabemos lo que hicimos, sabemos dónde estamos parados, pero necesitamos hacer algo para que esto sea
más demandado por la juventud, por la sociedad que empieza a pensar una carrera y que no nos quedemos en el tiempo, en la selección del estudiante, de decir, ¿a dónde o qué quiero estudiar? Y no se les ocurre, no aparecemos nosotros en su nómina de cosas que se ofrecen. Esto no es para leerlo todo, pero un poco me centré en cuáles son las incumbencias profesionales que nosotros tenemos una vez que nos recibimos. Tenemos un montón de cosas, podemos hacer un montón de cosas. O sea, la realidad es que podemos hacer un montón de cosas, pero casi que no sabemos hacer nada cuando recién nos recibimos, porque la currícula forma al profesional de una manera, pero después las incumbencias, la verdad que muestran, no sé, desde estar en la oficina de farmacia, las especificaciones técnicas, higiénicas y de seguridad dentro de un laboratorio, la preparación de medicamentos desde el punto de vista de las magistrales, la industria farmacéutica, la alimentaria, cosmética. Muchos ahora están eligiendo, yo estoy en la carrera de farmacia y la verdad que la cosmética a todos les encanta, quieren ir ahí, como que bueno, me parece que ahí está la cosa. Bueno, sintetizar drogas, preparar, actuar como asesor, consultor, perito, intervenir en la redacción de formularios nacionales, la farmacopea, los códigos y los reglamentos alimentarios. O sea, tenemos un montón de cosas, pero a su vez tenemos que saber a dónde nos queremos centrar o qué cosas queremos mostrarle a los estudiantes para decir, porque yo no sé todos los que ingresan a primer año si saben de esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Dónde me quiero especializar? Entonces, en los últimos años, me parece que nuestra obligación, como ya profesionales formados y desde hace muchos años, tenemos que empezar a cambiar la cabeza, porque los chicos están cambiando. Yo tengo en mi servicio gente de la edad de mis hijos y gente de mi edad, ¿no? Entonces digo, hay que cambiar la cabeza y hay que cambiar la cabeza de aquellos estudiantes que están ingresando a la facultad y mostrarles qué es lo que hacemos. Yo voy a hablar de mi hospital, porque la verdad que hace muchísimos años que trabajo en el hospital italiano, me formé, estuve algunos primeros meses en el Garrahan, me acuerdo, donde conocí a grandes personas, pero bueno, después seguí en el italiano y me emociono porque fueron muchos años de gente muy querida. Bueno, nada, tenemos una descripción del staff, tenemos residencias con privilegios, cada año de residencia tiene sus privilegios, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, no entran y hacen todo, no entran y se ponen a trabajar, no son la mano de obra barata, eso lo tenemos súper claro, eso lo tenemos súper claro. La residencia es de 3 años, tenemos 3 residentes por año y por suerte el cupo está completo y no saben lo que cuesta tener el cupo completo 3 años por año de residente. Tenemos una descripción de puestos, aparte con coordinadores específicos en cada área, en donde hay como mandos medios que coordinan sus pequeños hospitalitos, la terapia intensiva, la terapia intermedia, las unidades críticas, los quirófanos. Entonces ahí ya estamos hablando hasta de la subespecialización. El farmacéutico que en este momento está en quirófano, yo les puedo asegurar que no puede ir a oncología porque no sabe ni qué hacer. Y el que está en la terapia neonatal no sabe ni qué hacer en un quirófano ni en oncología, y así sucesivamente. A eso tenemos que ir. La subespecialización es lo que los hace crecer, lo que los hace visibilizarse, lo que los hace hacer como educadores del resto, porque todos recurren para preguntar determinadas cosas, así como existen las especialidades médicas. O sea, ya está todo inventado. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas diferentes si podemos ir a la subespecialización dentro de nuestra rama de la farmacia hospitalaria? Yo he hecho, bueno, en mi caso me encanta la calidad y la seguridad del paciente, y a su vez hice la maestría en informática en salud, y justo hoy comentaba que podemos hacerlo porque la jefe de residentes saliente en este momento del hospital de informática en salud es farmacéutica. O sea, es una farmacéutica que estudió la carrera, hizo la residencia en informática y quedó como jefe de residentes. No es una médica, es una farmacéutica que está como jefe de residente. Entonces, mirando un poquito el programa de la UBA, que es el lugar donde me formé, decíamos, bueno, tenemos un ciclo analítico que por supuesto que es muy importante porque nuestra base es analítica también, pero también tenemos un ciclo clínico que los que estamos en hospital no debemos olvidar, ese ciclo clínico. Entonces, ahí aparecen las orientaciones, la farmacia oficinal, la farmacia hospitalaria, la farmacia industrial, la atención farmacéutica. Entonces digo, tenemos que empezar a mostrar, me parece a mí, desde mi humilde opinión, por supuesto,
esto, ¿no? Lo que hacemos, qué somos para la sociedad, porque si no, no cambiamos esa visión de la sociedad, la verdad que vamos a morir en la profesión entre nosotros mismos, tirándonos piedras entre nosotros, diciendo este no, este baja cajitas, Me parece que nos tenemos que revalorizar primero nosotros. Dentro de nuestro sistema de residencia, por ejemplo, la residencia ahora ya está publicado, que tenemos la residencia con 3 años, con la posibilidad de quedarse como jefe de residentes y la verdad también con la posibilidad de que el hospital, a esa gente que tanto nos, digamos, ponemos tiempo y esfuerzo en formarla, tratamos de quedárnosla, porque la formamos como a nosotros nos gustó. Y es un gran modelo y es una gran alegría tener residentes, porque los residentes es la juventud que viene, que cambia, que aprende, que pregunta, que se inquieta, y eso hace crecer al servicio, eso no tengo dudas tampoco. Me parece que los servicios con residencia son servicios que crecen, que mejoran y que se destacan frente a otros. Me parece que es un gran plus esto de incorporar juventud dentro del servicio. Y bueno, y finalizando y un poco a todo esto, dije, bueno, ¿qué les cuento? Y entonces se me ocurrió hacerle a muchos de los colegas que trabajan conmigo en esto de la multidisciplina, como decía Viviana, ¿no? Que siempre estamos rodeados de todos, a un jefe de infectología, al jefe de la unidad de calidad con el que siempre trabajo, al área de investigación, gente de gineco, enfermeros asistenciales, era ¿qué pensaban de cuál es la principal necesidad en la incorporación de un farmacéutico al grupo de trabajo? O sea, ¿qué les importa a ellos de que haya un farmacéutico ahí? Y la otra pregunta era, ¿qué desafíos les gustaría que incorpore que actualmente no lo hace? O sea, ¿qué es lo que la sociedad nos está pidiendo que nosotros, con nuestro sesgo, no lo estamos viendo? Que lo ve el otro y está bueno saber qué es lo que el otro ve. Entonces, ¿cuáles eran los desafíos y los roles? Traté de reclutar estas preguntas, por supuesto que ahí me respondían medio como confundiendo ambas, con lo cual las enumeré sin decir lo que hacíamos y lo que todavía teníamos que hacer, pero me parecía interesante las respuestas que salieron como desde lo regulatorio. ANMAT necesita que haya una figura, fundamentalmente en el área de ensayos clínicos. Nosotros en este momento tenemos farmacéuticos específicos en ensayos clínicos que manejan más de 170 en el hospital. Y entonces ese, que estaba interesado en ensayos clínicos, decía, yo quiero que haya farmacéuticos porque en ANMAT yo tengo que responder con ellos. Y si no, no puedo tener 170 ensayos clínicos. Crítico a la hora de la preparación de la medicación, la custodia, y mantienen ese aspecto que es uno de los inspeccionables siempre por las autoridades regulatorias. Esto de los controles, la seguridad del medicamento, el uso del medicamento en forma racional. Desde el punto de vista de la asistencia, que se incorporan en los pases de guardia y particularmente en áreas como psiquiatría. Es un lugar en donde nosotros no estamos muy presentes, lo debo admitir, pero ahí saltó que, por favor, necesitamos quiero que vengan a psiquiatría. No tenemos mucha gente para que vaya, pero bueno. Que tengan formación metodológica para poder ayudar en el diseño e implementación de ensayos clínicos, el desafío del reconocimiento y el rol clínico dentro del equipo de salud. Las recomendaciones en tiempo real. Nosotros hacemos validación de casi el 95% de todas las indicaciones médicas, pero es antes de la primera dosis. Y eso no alcanza. Ellos quieren ahí, en el tiempo real, on time, ¿sí? Estar como con la recomendación ahí, antes de empezar en la historia clínica a llenar esa indicación. Y bueno, obviamente también saltó lo de desarrollar herramientas digitales en la atención primaria y en la prevención. O sea, el hospital, el paciente extramuros. El paciente es el mismo cuando está en la cama que cuando sale y está en la vereda caminando, está en su casa o con su familia. Entonces esto, el extramuro, el seguir a ese paciente porque es el mismo, por más que yo lo tenga circunstancialmente en una cama o después afuera en su casa en internación domiciliaria. Bueno, la mirada más integral en farmacología comunitaria. Mucho saltó de educación a paciente. Debemos formarnos para hacer educación en nuestros pacientes que se van de alta para que después no reingresen a los 5 días al hospital, ocupando otra cama, ocupando más costos dentro del hospital. Los procesos de reconciliación, tanto al ingreso como al alta, desarrollamos una herramienta, de hecho, para la conciliación y vemos nuestros indicadores de cómo estamos conciliando a esos pacientes. Hacer más educación al personal de salud, o sea, a nuestros pares y a nuestros no pares, la oportunidad de debate y de aprendizaje en tiempo real en rondas, gestión, por supuesto, de los insumos críticos, que eso es como lo más común, eso lo tenemos un poco más incorporado.
Bueno, la participación en los ateneos y eficiencia en el cuidado, evaluando recursos tanto de medicamentos como descartables. Entonces, como conclusión, me parece que nos miran por la gestión, la gran mayoría, y es lo más fácil, nos miran por la gestión. O sea, costos versus eficiencia en evaluación y uso de los insumos. O sea, cómo los usamos, cómo los compramos, cómo los conservamos, cuánto lo tiramos. Pero también nos evalúan por la formación en farmacología clínica, en formación metodológica en investigación, en procesos seguros, en flujos de trabajo, en cómo hacerlos más eficientes, en cómo que lleve el medicamento en tiempo, en forma, cuando lo necesito, no llenarme de stock innecesario, tirarlo. Entonces, somos un mix de gestión y un mix clínico. Y eso es lo que nos toca y eso es lo que tenemos que afrontar, me parece, en esta formación de los farmacéuticos y sobre todo volcándome al área hospitalaria. Entonces, no sé si hay alguna materia específica que realmente lo pregunto desde la ignorancia, en este momento que oriente el uso racional en análisis farmacoeconómico y la selección del material biomédico específico en algunos ámbitos de la farmacia hospitalaria. Porque también eso nos piden. Entonces, me parece que es un gran desafío y esto es un momento de reflexión interesante de cómo hacemos más atractiva la carrera, porque realmente se nos necesita. Entonces, ¿cómo hacemos más atractiva la carrera? Y también cómo mejoramos el reclutamiento, porque eso es otro gran problema. Nosotros en el último, somos en mi servicio 42 farmacéuticos con la residencia. Y los últimos 2 meses, antes que termine el año, lo que va de se fueron 5. Diciendo, a mí me encanta esto, me encanta pero gano más en otro lado. Entonces digo, tenemos que mejorar el reclutamiento, sí, pero también tenemos que mejorar nuestro rol y nuestros beneficios dentro del hospital. Entonces que es otro gran desafío a tener en cuenta. Bueno, nada más. Muchas gracias. Te agradecemos. Como dije, las preguntas van al final. Además, ahorraste tiempo. Sí. Así Yo voy que, rápido. Sí. invitamos a Fabián Bontempo para hacerlo más expeditivo. Él mismo se va a presentar, porque si no yo empiezo a leer y se me van minutos contando tonterías. Así que cuando hago así, son 2 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo hace ya más de 30 años que soy docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, pasé por todos los estadios de ayudante de segunda, de primera, jefe de trabajos prácticos, soy profesor ahora ya hace unos cuantos años, profesor adjunto. Soy doctor en farmacia de la Universidad de Buenos Aires. Tengo una especialización, soy especialista en farmacia hospitalaria. ¿Qué otra cosa que me acuerde? Hice una maestría en Administración de Servicios de Salud. Tengo más de 35 trabajos publicados, pese a que no soy docente full time acá en la cátedra, en la facultad, lo cual es un logro. Hay mucho trabajo, años de trabajo, porque mi dedicación exclusiva está en el Hospital Garrahan, en el cual hace también más de 30 años que trabajo. ¿Qué otra cosa? Tengo más de 50, 60 presentaciones, disertaciones en congresos, en jornadas, así que bueno, un poco de lo que es la farmacia hospitalaria creo que entiendo. Con respecto a la farmacia hospitalaria, nosotros, gracias ante todo por la invitación,
somos los que participamos acá hace más de 30 años, que, bueno, Adriana es más joven, así que un poquito menos, pero más de 30 años que trabajamos en farmacias hospitalarias. Yo pertenezco al Hospital de Pediatría Garrahan y voy a hablar un poco de la orfandad de formulaciones pediátricas. Tomé un tema específico. La orfandad en formulaciones pediátricas genera una terapéutica huérfana a nivel de pacientes pediátricos, y esto fundamentalmente porque la industria farmacéutica no es un mercado atractivo para la industria farmacéutica. Entonces nosotros tenemos la obligación de satisfacer las necesidades de estos pacientes pediátricos. En el Hospital Garrahan, más o menos algunos datos del Hospital Garrahan son estos. Es un hospital público, un hospital que cuenta con el presupuesto de dos partes, una parte de Nación, una parte que aporta el 80% del presupuesto, y el 20% es aportado por la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría de los pacientes son de la provincia de Buenos Aires, el 50% de los pacientes son de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué otra cosa les puedo decir del hospital? Es un hospital de alta complejidad que tiene casi 600 camas. Se realizan trasplantes hepáticos, cardíacos, trasplantes de médula, trasplantes de pulmones, trasplante renal. Así que bueno, es un hospital de muy alta complejidad. Dentro de la complejidad que tiene el hospital, la farmacia también es un lugar complejo, tanto en la estructura como decía Adriana recién, como en la gente que trabaja dentro de la farmacia. Cumplimos con casi todos los requerimientos que tiene que tener una farmacia, desde... hasta que le agarre de la farmacia, por ejemplo, tenemos atención al paciente oncológico, atención farmacéutica al paciente ambulatorio, dispensación, distribución, farmacia clínica. Yo me voy a centrar en uno de los procesos de producción, que es la unidad de farmacotecnia. Dentro de eso, la docencia, la docencia que abarca, atraviesa todos los estamentos de la farmacia, pero bueno, lo vamos a centrar en la coordinación de farmacotecnia. La docencia puede ser de grado o de posgrado. Dentro del posgrado, nosotros los profesionales que trabajamos en el área de farmacotecnia somos todos especialistas en farmacia hospitalaria. Bueno, la mayoría son docentes de esta facultad, son profesionales que dan cursos, dictan cursos también en congresos y en jornadas de todo el país. Así que somos... perdón, te estabas vengando de vos. Y bueno, tenemos un equipo altamente profesional para el trabajo que llevamos a cabo. Y dentro del grado, ¿cómo lleva el alumno a la facultad? A través de la orientación, el ciclo superior tiene una orientación, 3 orientaciones en realidad, una de las cuales es farmacia hospitalaria y la asignatura correspondiente es farmacia hospitalaria. Ellos comienzan a tener un conocimiento de lo que es la farmacia hospitalaria en estas primeras instancias. Y después hay muchas asignaturas optativas de las cuales nosotros ellos tienen que elegir 2. Nosotros damos una materia que es formulaciones magistrales, que es un poco la teoría de lo que nosotros hacemos en el hospital. Y después llegan, muchas veces cuando cursan las optativas, sobre todo, llegan a la práctica profesional farmacéutica y vienen al hospital a hacer la práctica. Y ahí lo que hacen ellos es llevar a la práctica
muchas de las cosas que ven en la materia optativa de farmacia magistral. Nosotros le pusimos la materia depende de la Cátedra de Tecnología Farmacéutica 1, del Departamento de Tecnología Farmacéutica. Nosotros le pusimos en realidad formulaciones magistrales porque es lo que habitualmente conoce todo el mundo, porque en realidad la forma de nombrarlo ahora es farmacia personalizada. Es un término, una terminología más, un poco más nueva. Y después hacemos formulaciones huérfanas y normalizadas, que es todo lo que hacemos en el hospital. Y bueno, lo explicamos en forma teórica en esta materia. Tenemos muy pocas cosas legales que nos respalden. Había uno que nos acompañó durante más de 20 años, la resolución C41, que hace un par de años la derogaron, y ahí estaba definido, había algunos conceptos interesantes como la definición de formulaciones normalizadas, había algunos indicadores que para nosotros a nivel de farmacotecnia nos venían bien, pero bueno, quedó derogada. Pero por suerte creo que en el 2023 hubo una actualización de la farmacopea argentina, de uno de los capítulos, en la segunda actualización, en el capítulo 1027, para la redundancia, se actualizaron las buenas prácticas de elaboración de preparaciones farmacéuticas en farmacias oficinales y aspectos relacionados a la calidad. Para nosotros fue muy importante desde lo legal, porque hay un montón de definiciones que nosotros usamos en el quehacer diario, y bueno, la verdad que agradecidos a los miembros de la comisión. A nivel mundial hay mucho más respaldo, no es una cosa que nosotros inventamos ni estamos creando nada. Por ejemplo, tomé uno puntual, que es uno de los que más respaldo nos da, que es la USP Compounding Compendium en Estados Unidos. Todo lo que sea farmacia magistral es sinónimo de compounding, pharmacy compounding o pharmaceutical compounding o compounding formulations. Y bueno, para nosotros es una referencia a un libro de culto ya prácticamente. Tiene formulaciones, tiene un montón de cosas que nos ayudan en la práctica diaria. Con respecto a yo les decía al principio que no hay muchos medicamentos desarrollados para pediatría. Con respecto a los nuevos medicamentos que se desarrollan, por ejemplo, en el 2024 la FDA aprobó 50 nuevos medicamentos, 25 son del tipo químico y 21, o sea, el 42% ya son del tipo biológico. Después, más adelante voy a hacer una referencia a esto, y el 52% más de la mitad de los medicamentos corresponden a enfermedades raras o poco frecuentes. Y con respecto a la pediatría, solo 16 de los 50 nuevos medicamentos son pediátricos. Los no aprobados en menores de 6 años son 10, o sea que 6 solamente se pueden usar en menores de 6 años, y en neonatología no hay ninguno aprobado. Esto nos genera un problema que se lo genera a todo el mundo, no es que el problema lo tenemos nosotros como país y nadie más lo tiene, el problema es mundial. Ellos tratan de hacerlo, la FDA hace unos años creó la Best Pharmaceuticals for Children, es un acta para promover que la industria haga más medicamentos desarrollados para la pediatría. No cubren las necesidades ni por mucho menos. Lo que les dan son beneficios económicos, les aumentan el tiempo de patentamiento, pero no es un mercado atractivo el paciente pediátrico para la industria farmacéutica. En Europa pasa más o menos lo mismo, pero acá hay una asociación, es una integración que hay, son asociaciones
para fabricar medicamentos que corresponde a la Unión Europea. Esto es un poco mejor porque este agrupamiento comprende la industria farmacéutica por un lado, los farmacéuticos de hospital por otro y las universidades por otro. Entonces van un poco más rápido y hacen cosas más productivas, cosas más necesarias para la pediatría, pero igual están lejos de satisfacer todas las demandas que hay. Con respecto a otro de los problemas que tenemos en la pediatría, es la escasez de medicamentos. Es decir, son medicamentos que ya están en el mercado, pero por motivos probablemente económicos, se dejan de hacer. O se suspende la producción durante un tiempo, que capaz que el tiempo son 6 meses, 1 año, o se dejan de hacer directamente. Eso es un gran problema en los países europeos. En España, por ejemplo, la producción, la escasez de estos medicamentos ha aumentado 38% en 1 año. El caso más emblemático fue que no tenían, se quedaron sin amoxicilina en suspensión, entonces todo lo autorizaron a las farmacias, no solamente hospitalarias, a que a partir del comprimido pudieran hacer suspensiones de amoxicilina. Nosotros también tenemos el mismo problema. Este es un ejemplo que les traigo de los que nos pasó hace unos años. El triexifenidilo dejó de hacerse en el hospital y justo nosotros estábamos trabajando con la Universidad de San Luis y con la cátedra de Tecnología Farmacéutica 1, y bueno, ellos estaban trabajando en unos mini comprimidos no recuerdo la droga, pero era otra droga. Entonces le propusimos trabajar en comprimidos de triexifenidilo, que era lo que necesitábamos en el hospital. Entonces, bueno, hicimos todos los estudios correspondientes y hoy los pacientes del hospital que tienen las patologías, determinadas patologías, pueden acceder al triexifenidilo. Estos, fíjense, no sé si siguen en curso, estas monedas son de 5 y de 1 peso. El tercer comprimido es un comprimido de hidrocortisona, que pesa aproximadamente 140 miligramos, 130, 140 miligramos, y el mini comprimido, que tiene 2,5 miligramos de triexifenidilo, pesa 22, 23 miligramos en total. Es de disolución rápida, uno lo pone en una cucharita de té y a los 15 segundos está disuelto, y bueno, le solucionamos. Además hicimos también un jarabe de triexifenidilo, y de esa manera es como nos manejamos en el tiempo para solucionarle. Hay cosas que no existen directamente, que por ejemplo la suspensión de clobazam la hicimos desde cero, y hay cosas que se dejan de hacer, y bueno, esa es nuestra función en la pediatría. Yo les mencioné antes que el 42% de los nuevos medicamentos eran de origen biológico, eran medicamentos biológicos. Como una reflexión final, me gustaría nombrar que tendríamos que tener, no solamente acá, sino a nivel de país y a nivel incluso mundial, planes pensados de estudios pensados un poco más para el mañana y no tanto para el ayer o para el hoy. Y esto creo que abarca una tendencia que nosotros la vemos hacia los medicamentos biológicos. No sé si será una cosa rápida, que se quedará después en el tiempo o no, pero la tendencia es esa. Se me ocurrió preguntarle a la inteligencia artificial de Google, a Gemini, hacia dónde creía que iba el desarrollo de nuevos medicamentos, y bueno, me hizo un listado y me explicó cada uno de ellos. Yo acá le saqué los títulos nada más que me dio, para no ser tan engorroso, y fíjense que no hay nada
de química analítica, de química medicinal, ni siquiera de física, no hay nada de lo de los planes de estudios de hoy en día. Está todo relacionado a la biología y a los medicamentos biológicos. Así que bueno, los dejo como una entrega. Yo no tengo la más mínima idea, no tengo respuesta a estas cosas. Se lo dejo como un planteo, ¿no? Y siempre decimos en la pediatría que los pacientes pediátricos no son adultos pequeños, tienen todos sus problemas, todas sus necesidades, y nosotros desde la farmacia oficinal, hospitalaria, lo que hacemos es tratar de solucionar los problemas que tengas desde el punto de vista del medicamento. Muchas gracias. Finalmente, y ante la ausencia de una planificada presencia de la doctora Olivera, que se iba a comunicar desde Córdoba, porque tuvo un problema personal que impidió que, aunque sea, pudiera comunicarse de manera distante, por lo que pido que la disculpemos entre todos. Invitamos, ya se vino solo, Eduardo Lagomarsino, que, bueno, siguiendo el ejemplo de Fabián, se va a presentar solo, lo tengo acá, más cortito, pero lo cuento yo, es profesor titular plenario, digamos, los plenarios son los que ya no concursamos más, que ya somos tan viejos y concursamos tantas veces que no quieren vernos de vuelta. Eso siempre llega cuando uno se está por jubilar. De la cátedra de farmacia clínica, y es el jefe de clínica del Hospital de Pediatría Garjan. Tiene alguna experiencia, hace algunos años que trabaja, así que... Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Gabriel siempre ha sido para mí un gestor en la parte de la especialidad, que es un punto que voy a tocar hoy, dado que tiene la experiencia con la especialidad de la esterilización, y nosotros hemos ahondado sobre la farmacia hospitalaria como gente inexperta y hemos trabajado junto en eso. Y a Virginia Martino, bueno, la presidenta de la academia, por esta invitación. El título, si se lo pongo a la inteligencia artificial, no sé si lo comprendería, así que no sé si podría reemplazarnos con tanta facilidad como hasta ahora pareciera que nos estaríamos quedando sin trabajo. Pero vamos a polemizar primero un poquitito sobre lo que llamamos excelencia académica, y en dos ejemplos que son particularmente los que yo manejo en mi vida diaria, que son la farmacia oncológica y los cuidados paliativos, llevar adelante esta transición de lo que hacemos en el grado, que algo Adriana ya ha mencionado, y en el posgrado que también ha contado Fabián. Así que buscaremos ver esa transición, cómo la realizamos y qué es lo que entendemos por esta excelencia académica. Entonces yo me pregunto si excelencia académica es tener, no sé, el mejor plantel de docentes para dar una actividad o una currícula, o si es el mejor rendimiento que tienen los egresados de esas carreras como profesionales de la salud, o si es la calidad dentro de la innovación o la investigación. Bueno, yo creo que hoy, después de muchas cosas que vimos, aunque la excelencia académica, a mi forma de ver, nos lleva a otros puntos, y que somos lo que intentamos hacer a partir de estos conceptos de la farmacia hospitalaria. Entonces, pensando primero en el grado, lo primero que hago es entrar en la página de la facultad y buscar las ofertas de grado que tiene la facultad. Eso es lo que me encuentro en mi página, ¿sí? Y buscamos que tenemos la carrera de farmacia, de bioquímica, algunas licenciaturas, ¿sí? Y ahí, como mostró Diana, ¿no? Ella mostró el último sector. Hay un sector clínico fuerte, que lo señalo ahí, que es la farmacia clínica y la farmacología clínica. Estos, después del Plan 2008, cuando el COAFIB nos obliga prácticamente a ponernos en tono con el resto de las facultades de farmacia y bioquímica, y obviamente la farmacia hospitalaria.
Ahí es donde estos dos conceptos que yo les quiero traer de farmacia oncológica y cuidados paliativos es donde se encuentran incorporados. Si yo los busco en sus respectivos contenidos mínimos, obviamente no los voy a encontrar. Los contenidos mínimos son tan súper mínimos que no me dicen nada y en realidad necesitaría una currícula completa para ver cómo los desarrollo. Pero tengo algunos puntos, ¿sí?, como el tratamiento farmacológico de patologías principales, donde vamos a encontrar a las oncológicas que se dan desde el punto de vista desde los tratamientos farmacológicos o incluso desde la fisiopatología de cada uno de ellos. Y la farmacia hospitalaria sí, tenemos más el concepto de un área donde se hacen preparados, los roles del farmacéutico en el hospital, demasiado amplio, pero sí de la criticidad en lo que tenemos este grupo de pacientes, como vamos a ver. No sé quién de los exponentes anteriores habló de la superespecialización, y eso es lo que uno encuentra cuando busca estos dos términos en cualquiera de las redes que conocemos, ¿sí? Yo traje acá como ejemplo lo que es la farmacia oncológica de Marbella, que habla que esos farmacéuticos, ¿sí?, tienen una actividad que es continua hacia los pacientes y sus familias. Me pregunto cómo haría la inteligencia artificial para arreglarse con la familia de los pacientes. La seguridad y eficacia y la personalización de los tratamientos. Habilidades duras, que estoy muy de acuerdo, y equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios, con lo cual tampoco veo dónde nos reemplazaría la inteligencia artificial. Pero lo que más me gustó de esta parte es que dice que el tratamiento oncológico debe ser seguro, eficiente y humanizado. Buscando en esta página entonces cuáles eran las funciones que debería cumplir el farmacéutico oncológico, ¿sí? Y hago hincapié en esto porque acá en la Argentina el que acuñó esta idea está acá presente, es académico de esta academia y fue el que comenzó con estas actividades de la farmacia oncológica y el que fue el pionero en esta actividad. En ese momento había dos partes que dentro de estas 9 o 10, este decálogo que acá se presenta, y habla más que nada de la preparación de los antineoplásicos, el control de calidad y la seguridad, especialmente del preparador, algo que en ese momento era muy difícil de comprender porque los farmacéuticos no eran encargados de lo que era la preparación de una medicación o administración, sino que esto lo hacía otro grupo dentro de la salud, que eran las enfermeras hospitalarias. Y el otro punto en ese momento era la gestión de medicamentos. Pero bueno, este término ha evolucionado a lo largo del tiempo, estoy hablando de eso supongo lo que recuerdo es en los 90, pero hoy estamos hablando de todas estas actividades donde tenemos optimizaciones de tratamiento, ajustes en las dosis por distintas toxicidades o eventos adversos, la revisión de interacciones entre los fármacos utilizados en la clínica o dentro de las terapéuticas de los antineoplásicos, o participación activa dentro de esas decisiones. Bueno, todo eso hace que hoy día la farmacia oncológica no sea solo una estructura donde yo tengo varios procesos en los que esos procesos intento optimizarlos. No es solamente la preparación, no es solamente el trabajar debajo de la cabina de seguridad biológica, el etiquetado, la identificación, la seguridad, sino también el generar distintas actividades de la interdisciplina, hacer, por ejemplo, procedimientos de cómo debe ser la infusión de un determinado medicamento, detallado, estabilidades, un montón de actividades que, como digo, son quizá habilidades duras del farmacéutico. Más allá de eso, la universidad, dado que daba estos distintos contenidos, fuimos invitados por el Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional del Cáncer, a dar un curso de introducción a la farmacia oncológica para que esto se federalizara
dado que esta necesidad no era solo de los grandes urbes, sino que de pequeños lugares, en distintos lugares recónditos del país, necesitaban de esta parte de conocimientos y dimos, sí, estamos ya como 7º año consecutivo de esta actividad que es interdisciplinaria y para preparadores. Pero bueno, la farmacia oncológica llega a un punto en que dice, bueno, ¿cuándo termina? Y termina quizá en el momento de la última quimioterapia, donde decimos, bueno, acá hay una toma de decisiones, acá es donde el paciente ya está en remisión completa, quizás se ha curado o quizás vaya otro camino, el cual empiezo con mi otra actividad, que es la de los cuidados paliativos. Donde acá habilidades blandas como la empatía, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, no son fáciles de encontrar. Necesitamos, cuando estamos con estos pacientes, tener la seguridad de la información que le damos y la compañía y seguridad necesaria de los tratamientos que le incorporamos. Por suerte, en ese momento, las autoridades acompañaban con todo esto y generaron la Ley Nacional de los Cuidados Integrales para que haya cuidados paliativos para todo el mundo. Para basarnos un poco, yo me basé antes en bibliografía española. Cuando hablo de cuidados paliativos tengo que ir más a los americanos o a los ingleses, ¿sí? Y los ingleses, ¿sí? en la Asociación de Farmacia Hospitalaria, dicen que la labor del farmacéutico en fin de vida es esencial e indelegable, ¿sí? Así que no tengamos miedo, que no nos vamos a quedar sin trabajo, porque tenemos unas cuantas actividades que realizar. Y me gusta mucho esta publicación, ¿sí? Que la pueden buscar, que la encuentran en PubMed, y que habla de un equipo interdisciplinario que publicó 50 razones para amar a tu farmacéutico paliativista, ¿sí? 50 razones de las cuales hay habilidades duras y habilidades blandas, de las cuales después quiero identificar como las de excelencia académica. Dentro de estas, muchas fueron hoy descritas, que se hacen y que son importantes y que no son resueltas por la industria farmacéutica, por ejemplo. Y esta empatía que tenemos que tener con todos estos pacientes, porque cuando hablamos de empatía, compasión o actividades que tenemos que realizar, sabemos que todos puntos blandos no son tan fáciles de incorporar en el grado. Entonces ahí fue que pensamos que necesitábamos algo más para estirarnos, para, bueno, contestarle a Adriana que pobre decía, es muy cerrada esta currícula de grado. Entonces, bueno, basados en las distintas agentes acreditadores y las recomendaciones que se hacen para las carreras de especialización, dijimos, bueno, busquemos ahora, una vez que lo hemos creado, cuál es nuestra especialización, entramos en la página de la facultad de vuelta, buscamos nuestras ofertas de posgrado, en la parte de especialización encontramos farmacia hospitalaria. Y ahí también volvemos a dar un montón de actividades y algunas de las que estuvo contando antes Fabián Bontempo, que no se dan en el grado y que son importantes, de cómo reconvertir un fármaco, en especial para la pediatría. Generamos un programa y ese programa justamente tiene empoderado en su segundo año, fíjense, la producción, o sea, la parte de farmacia oncológica y la elaboración y los cuidados paliativos. Y de ahí dar toda esa cantidad de conocimientos que no teníamos tiempo para en el grado impartir. Esta especialidad consta de 5 fases, tiene un año también de ciencias básicas que puede tener como una acreditación de distintos puntos que tienen que ver con distintas carreras, porque todo tiene que ver con la salud, pero somos súper especialistas. Tenemos, como dijo Adrián antes, una enorme gama de actividades dentro de nuestras incumbencias. Un segundo año que les marqué los puntos que me importan. Llegan a la fase de la última asignatura, donde pasan a la práctica situada. Se realiza esa práctica situada que en realidad cuando uno
y dice 120 horas y le parece y es un montón, no es como para generar habilidades. No puedo generar habilidades en 120 horas. ¿Puedo enseñar qué compromiso tengo que tener o la empatía que hay que tener con un paciente en 120 horas? Bueno, y ahora nos encontramos en la última fase, que es que nuestros especializandos ya están haciendo su defensa pública de su trabajo final integrador y siendo los primeros egresados. Nuestra primer corte altamente federal tuvo la presencia de 22 de 24 provincias, lo cual nos generó un gran compromiso. E incluso gente cursando desde Alemania o en esta última corte desde México, en horarios que a veces eran bastante difíciles, dado que nuestra actividad de viernes sea nocturna. Estas son nuestras cortes. Empezamos en el 2021, que es el grupo que ya está en la quinta fase. El 2023 fue difícil, lo tomó el cambio de autoridades gubernamentales, hubo muchos problemas económicos, tuvimos mucha deserción ahí o desgranado, que volvieron ahora quizá en esta última corte que recién ahora está comenzando. ¿Qué puedo decir sobre estos temas? Que una vez que empoderamos de todos estos conocimientos a los farmacéuticos que van a ser especialistas, bueno, parece que hubo gente que no acompañó o no acompaña a estas situaciones, ¿sí? Y más allá de que las distintas agencias de noticias mostraron el desmantelamiento del programa de cuidados paliativos y después del Instituto Nacional del Cáncer, pensamos con el diario del lunes que esto que hemos hecho con esos profesionales les da la garantía que hoy puedan trabajar sin necesidad de que tengan un apoyo institucional. Pero cuando yo que trabajo en la pediatría y miro esta imagen y miro que quienes toman las decisiones están en contra de la salud pública, que le están desfinanciando, como pasa con la universidad, no vamos a negarlo, desconocen que detrás de todo esto, de la salud pública, hay chicos con cáncer. Entonces, ahí es cuando vuelvo a las habilidades blandas y las que creo que son fundamentales, que son propiedad indelegable del farmacéutico y que son las que pretendemos entregar a partir de la especialización, son las que en definitiva más se van a poner en juego y que no son las costosas o las que sean económicamente irreversibles para este grupo de gobernantes. Esta semana nos llevamos la sorpresa el lunes cuando nos levantamos del fallecimiento del Papa, más allá de las creencias que pueden tener todos los que están escuchando. Pude volver a releer algunos de los documentos que en ese momento salieron, porque vieron, ante esta situación vuelven a aparecer un montón de imágenes que quizás pasamos por alto, no leímos o no tomamos en consideración. Y en el año 2023, en virtud o con motivo del 150 aniversario de la Farmacia Vaticana, el Papa dio una audiencia a los empleados y farmacéuticos del lugar y les habló justamente de sus habilidades blandas, ¿sí? Habló de la mano cercana y tendida, habló de este farmacéutico que no solo dispensa medicamentos, sino tiene una cercanía emocional con sus pacientes. Animó a escuchar, ¿sí? La oreja grande y la boca pequeña, la escucha activa y asertiva, ¿sí? Dando aliento y consuelo. Habló de la labor del trabajo como misión, no como un trabajo, sino que los farmacéuticos son misioneros por sus actividades. De la paciencia,
de la importancia de este trabajo, y los que han trabajado más que nada en una ventanilla de farmacia oficinal saben lo que es trabajar con paciencia y la prueba de amor que significa hacia los pacientes llegar y tener la misma sonrisa con uno con otro. Y los llamó dispensadores de misericordia. Así que no tengan temor a la inteligencia artificial, ¿sí? Todos estos conceptos no pueden ser reemplazados. Tengámosles más miedo a la desfinanciación, ¿sí? a la ausencia de la salud pública o la educación. ¿Sí? La educación es lo único que nos hace libres. Bueno, gracias. Bueno, los invito. No los puedo invitar a todos acá. ¿Sí hay? Bueno, quédense ustedes acá arriba. Y van las preguntas. Yo voy a actuar solamente como disparador por una que se me ocurre a mí, pero espero que participen con preguntas tanto de los que están conectados con la computadora como los que están acá presentes. Uno de los puntos que todos tocaron, o que de alguna manera tiene contacto con casi todo lo que se dijo, es los formamos y después ¿qué? ¿Sí? Entonces esto es una opinión personal y me hago cargo de esto como opinión. Yo creo que no es de ahora, cada provincia es dueña de hacer lo que se le ocurra en un montón de cosas, pero no tenemos una actitud proactiva en relación a que se reconozcan las especialidades, primero para los concursos y sobre todo para después ser retenidos mediante salarios razonables. ¿Sí? Esto tiene que ver, hay provincias donde hay especialidades médicas, pero no hay especialidades farmacéuticas o bioquímicas, y formamos especialistas, ¿y después qué? Después, para cobrar menos que lo que cobra un empleado de comercio, es muy difícil retenerlos. Entonces me parece que esa es una de las áreas donde se puede pensar en una actividad proactiva, quizás a través del Comité Federal de Salud, para lograr que las diferentes jurisdicciones puedan promover la contratación y retener a los mejores profesionales bien formados, que se hace a través de la carrera de especialistas o de las residencias o cosas por el estilo. No sé si alguno quiere responder algo. Cortito. Bueno, en principio, lo mencionaste al finalizar recién tus palabras, la residencia en farmacia hospitalaria realmente más allá o como otra alternativa de especialización a la especialidad universitaria. Yo no lo mencioné durante mi exposición, pero es un camino de los más valiosos, al menos es mi opinión, fue parte de mi formación y son prácticamente 2000 horas de formación a lo largo de los 3 años en terreno, con profesionales que nos van guiando. Así que me parece que la residencia en farmacia hospitalaria es uno de los caminos hacia la especialización. Por otro lado, en cuanto al panorama en el país, como vos mencionás, hay provincias que reconocen las especialidades por un pago diferencial. No en todas, es asimétrico, como vos lo decís. No sería para bajar los brazos porque realmente especializarnos nos lleva a la excelencia, ¿no? Como profesionales y como yo mencionaba, para hacer nuestra actividad profesional y hacerlo mejor para la población, ¿qué otra cosa que especializarnos? Por supuesto que el dinero es importante y me parece una interesante propuesta buscar que haya un pago para eso, pensando en todas las alternativas de especialización. Las que tienen su origen en la universidad, las que son posterior a la residencia y las certificaciones que, por ejemplo, nosotros como sociedad científica también otorgamos en función de la resolución ministerial que nos habilita. Hay una
pregunta, una pregunta y un comentario. Me parece que uno la respondieron ya hoy. ¿Por qué no veo? Me gustaría preguntarle a los disertantes si creen que nuestro país necesita farmacéuticos hospitalarios subespecializados o farmacéuticos con una formación global en todo lo que abarca la farmacia hospitalaria. Creo que... No sé si vos querés responder o quién. No, yo hablé que nosotros en el hospital puntualmente donde yo estoy hay una superespecialización, pero me parece que mirando el todo y no mirando el ombligo nada más, es que necesitamos farmacéuticos hospitalarios y necesitamos que, que los estudiantes conozcan la carrera, conozcan la currícula y seducirlos frente a esta propuesta de ser farmacéuticos hospitalarios y qué significa. No sé si cuando uno empieza la carrera lo conoce, lo sabe, qué hacemos como farmacéuticos dentro de un hospital, cuáles son nuestros roles, cuáles son las incumbencias, qué es la interdisciplina, qué es trabajar entre todos. Me parece que en eso todavía nos falta a nosotros madurar para que el estudiante sepa qué somos, qué hacemos, y por otro lado, como decía el doctor, no menor esto de qué le ofrecemos después a ese estudiante, ¿no es cierto? Porque si después va a ganar mucho menos que el enfermero, también es otro problema. No podemos ser ajenos a esa situación. Me parece que es trabajar ambas cosas, ¿no? Porque todos tenemos que vivir también. Entonces no podemos ser ciegos a solo lo profesional y no ver la otra parte porque tampoco vamos, creo, ahí por buen camino. A mí me gustaría sumar un comentario a lo que había dicho antes la doctora Mansilla, de cómo hacer que los alumnos en su formación adquieran un compromiso mayor con la misma y demás. Un cambio de paradigma que está ocurriendo a nivel internacional es que la práctica profesional, en lugar de hacerla en los últimos años de la carrera, lo hacen en los primeros años de la carrera, para que aprendan a reconocer y a amar esta profesión magnífica desde los primeros años y que incluso los ayuden a transitar los años de especialización de otra manera. Y no al final, cuando ya, no digo que sea tarde, pero ya lo que no descubrieron antes, difícilmente lo descubran después. Puede darse, pero la probabilidad es menor. Esto que planteo es difícil también porque el alumno recién ingresado no tiene conocimientos como para ir a hacer una práctica profesional, obviamente. En realidad habría que llamarlo de otra manera. Debería ser como una rotación por las diferentes áreas del ejercicio profesional para ver si ese alumno se orienta hacia la farmacia industrial, a la farmacia hospitalaria, a la farmacia oficinal o a la investigación, a cualquier otra área. No sé si esto lo ven factible, pero bueno, es un comentario, una opinión. Particularmente estoy absolutamente de acuerdo con que el alumno pueda ver esta amplitud que yo intentaba expresar en mi presentación, ¿no es cierto? Que vea todo el campo donde el farmacéutico puede actuar y no solamente el medicamento hasta el último año. Personalmente voy a dar una charla a los últimos, en todas las cortes, a la Universidad de La Plata, de la materia prácticas farmacéuticas, y me doy cuenta y me devuelven después los alumnos que están presentes, que es la primera vez que alguien les habla de farmacia hospitalaria y de esta amplitud más allá de la farmacia hospitalaria tradicional, sino todas las posibilidades que tenemos los farmacéuticos de intervenir y mejorar la salud y el bienestar de los pacientes, de los trabajadores, del ecosistema y todo lo que acabo de decir, ¿no es cierto? No tienen esa visión de amplitud que probablemente, si se lo decimos 5 años antes, puedan soportar un poco mejor las matemáticas y las físicas, sabiendo que hay un paciente cerca al cual le pueden mejorar los resultados en salud. Así que estoy absolutamente de acuerdo. Y respecto a la pregunta que decía sobre si necesitamos farmacéuticos generales o subespecializados,
Creo que necesitamos claramente las dos cosas, porque si no vamos a seguir aplastándonos en lo básico y elemental. Y todo vuelve al origen de que necesitamos más personas, más jóvenes que se interesen por las ciencias farmacéuticas y luego que se queden en la carrera y por último que conozcan todo el espectro sobre el cual podemos trabajar, que es infinito, es inmenso. Que voy por todo. Acá yo quería comentar algo de que en la carrera de farmacia de Ciencias Exactas de La Plata justamente se han creado estas cátedras de ámbito de ejercicio farmacéutico 1 y 2 que han empezado hace poco, que han tenido hace poco los profesores y designados los docentes, y están invitando a los distintos farmacéuticos que trabajan en los distintos ámbitos, clínica, oficinal, a dar sus charlas. Nos han pedido a cada uno que grabemos, contemos lo que hacemos en cada lugar de trabajo. Pero, por ejemplo, de industria farmacéutica hubo 8, 9 o 10 profesionales que trabajaban en distintos lugares. En calidad, en aseguramiento de la calidad, en bioanalítica, esto. Entonces, me parece que eso está bueno y me parece que los chicos lo están aprovechando bastante. Y esto está en los primeros años, creo que primero y segundo año de la carrera, justamente por esto. Porque los chicos llegan y realmente no saben lo que es un comprimido hasta tercero o cuarto año. Esa es la verdad. Yo les quería primero felicitarlos, muy buenas las charlas. En cuanto a la inteligencia artificial, que es una herramienta sin duda útil, pero en un contexto determinado, se está hablando ahora de lo que es valor en salud, ¿no? Que incluso son procesos de gestión diferente, procesos de pago diferente, incluso a los profesionales, donde se busca responsabilizar de logros en los pacientes. Entonces, sin duda, esto va a estar centrado en el paciente. Y sin duda es un paradigma que las profesiones de salud están intentando lograr. ¿Cómo ven la farmacia hospitalaria para llegar a lograr ese paradigma? ¿En qué estamos trabajando para poder algún día trabajar en esta área? Bueno, dentro de las distintas actividades que desde la universidad se realizan, ¿sí? Debemos decir que hay algunas actividades que se vienen haciendo hace tiempo, infructuosamente, y otras que van siendo generadas a partir del tiempo. Recordemos que, por ejemplo, una cuestión de contenidos. Cambiar un contenido en un programa universitario no es lo que todo se piensa. O sea, un curso uno puede cambiar 3 renglones, pero cambiar una currícula universitaria, encima en una facultad con un gobierno tripartito en el cual tenés que conformar todos los egos docentes de los profesores cuyas asignaturas no pueden dejar de darse, más los intereses de los graduados y su certificación profesional, y los alumnos que quieren una actividad lo más facilitada posible, es realmente muy difícil. Entonces todo termina siendo propuestas pequeñas donde hay esfuerzos pequeños que se pueden llevar a cabo respecto de eso. Respecto a tu pregunta en particular, es muy difícil tapar el sol con la mano y ver que hay una realidad diferente a la que tenemos, y es que empezó la charla hablando de lo fluido, ¿no? Y de cómo son los jóvenes hoy en día. Y los jóvenes hacen mucha inteligencia antes de entrar a la universidad. Y saben también elegir cuál es lo que le va a pagar mejor y le va a dar mejores resultados en el menor tiempo, porque hoy la variable tiempo es terrible. Hoy todo tiene que ser en minutos, en segundos, el TikTok, la red social, y no es la actividad a la apuesta a largo plazo. Entonces, el generar actividades que después sean redituables o remuneradas para eso son bastante difíciles. Hubo, dentro de lo que explicó nuestro amigo acá sobre la universidad en La Plata, acá se agregó la práctica social, ¿sí? A distintos niveles, con la intención de justamente comprometer al farmacéutico o bioquímico que trabaja en salud a hacer una actividad que sea de un compromiso diferente al conocimiento, que sea algo que ponga esto que yo hablo de las actividades blandas, lo que creo que es la excelencia. Pero estamos en medio del proceso, ¿sí? Nuestros cambios son lentos, son muy pausados, cuestan mucho incorporarlos, y por eso quizá los resultados se ven mucho más a largo plazo.
Yo quiero hacer un comentario, no tiene específicamente que ver con tu pregunta, pero una experiencia que hace un par de años ocurrió en una reunión de Coafib, donde se nos invitó a las entidades profesionales relacionadas con la farmacia, bueno, la Asociación de Farmacéuticos Hospital, la Sociedad de Safibi, inclusive las cajas, COFA, FEFARA, bueno, y las universidades. Y en esa reunión se planteó esto, de la escasez de alumnos, del desgranamiento, y casi que llegan, no sé los porcentajes, ustedes lo sabrán mejor que yo, pero el escaso porcentaje que egresa, y después que por esos poquitos egresados, los distintos campos de la farmacia nos peleamos por captarlo, a ver quién lo capta primero o quién le paga más. Entonces, me parece que, bueno, en ese momento surgió una actividad que es una campaña de redes sociales tratando de captar a la juventud para ver si se podía dar a conocer o dar a publicidad la carrera de farmacia y qué hace un farmacéutico en todos los campos posibles. Me parece, más allá de esa actividad, que podría ser un camino que podemos trabajar la academia, las universidades y las entidades profesionales, que sí podemos ofrecer formación un poco más, más rápido, como decís vos, pero por supuesto que con el apoyo de las universidades que tienen docentes muy reconocidos por ofrecer. Acá tenemos a la voz autorizada, el predecesor de todo en este mundo. Antidiluviano. Bueno, hay muchos profesores acá, así que, no sé, la pregunta va para todos. Teniendo presente lo que vimos hoy de la inteligencia artificial y lo que cuenta Eduardo de lo que cuesta modificar un programa. Entonces, me surge la idea de que los programas nacen muertos, porque la evolución día a día en este mundo volátil es tan progresiva que modificar un programa, yo creo que habría que modificar una concepción cultural quizás. Tal vez en la facultad se deberían de dar las materias muy duras y quizás, según la orientación de cada uno de los alumnos, hacer farmacia hospitalaria, oficinal o lo que quisieran hacer, porque la farmacia hospitalaria tampoco se aprende en la facultad. No hay farmacia hospitalaria sin pacientes, no hay industria sin tolva, no hay farmacia oficinal sin mostrador. Entonces, quizás el aprendizaje real debería de ser en función de esa especialización, teniendo como base fundamental las materias duras por las cuales se ha ingresado. Lo otro es que comparto lo que decías vos, Eduardo, no le tengamos miedo a la inteligencia artificial, tengámosle miedo al desconocimiento. Es decir, eso es lo fundamental. La inteligencia artificial es una herramienta que va a servir y de alguna manera quizás es un poco qué era la medicina antes del microscopio y después del microscopio. O, para hacerlo más cercano, que era la lapicera o la computadora para el médico. Ahora, que va a haber un privilegio del conocimiento profundo de la especialidad con la sumatoria de la inteligencia artificial, como bien dijo el español hoy, va a generar una división de aguas muy profundas entre los farmacéuticos que manejen la inteligencia artificial con su profundidad o que no la manejen la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ayuda
a no solamente ser profundo, sino a ser amplio. Porque creo haber escuchado que dijo que ellos se dedicaban a una parte que era su profesión, pero que también estaban en distintas actividades de la farmacia. Y esto hace, porque las especializaciones en general, lo que hacen es que vos pierdas contacto con el servicio. Yo hago farmacotecnia, yo hago farmacocinética, yo hago farmacovigilancia, y se descompuso la heladera y que uno hacía farmacovigilancia, el otro hace farmacotecnia, y así sucesivamente, pero de la heladera no se encarga nadie. Entonces la especialización quita la posibilidad de ser participativo con el servicio. Y yo creo que la inteligencia artificial de alguna manera trae eso. No solamente a ser profundo en lo que sos, sino que de alguna manera a ser muy amplio en los conocimientos absolutos. Y como pregunta, sí, a los farmacéuticos hospitalarios diría que hay una nueva taxonomía de las enfermedades. Hay nuevos equipos que de alguna manera determinan con certeza y mucho más rápidamente determinado tipo de patología si tenemos un diagnóstico más precoz. Hoy el conocimiento de la biología molecular nos permite identificar los polimorfismos de diferentes genes que se sobreexpresan en determinada patología. Hoy la farmacología determina una cantidad de productos que actúan frente a esa polimorfía que tiene un determinado gen. Ahora bien, si todo esto no es accesible al paciente, es todo hojarasca. Entonces, ¿de qué manera los farmacéuticos hospitalarios pueden contribuir a la evaluación de determinado tipo de drogas? Y esto lo vemos muy seguido en la oncología, donde a lo mejor un determinado producto nuevo no tiene una gran diferenciación en los resultados con un producto convencional. Sin embargo, por alguna necesidad a veces de un laboratorio, porque no les resulta económico, lo quitan. Un ejemplo clásico que conocemos es la procarbacina, que ha tenido que cambiarse el protocolo del linfoma porque no había procarbacina acá. Entonces, acá intervienen toda una serie de cosas. La sugerencia del farmacéutico, laboratorios nacionales que podrían producir la orfandad de determinado tipo de drogas de los laboratorios, etc. En realidad, pregunto, ¿qué función cumple el farmacéutico en esa última etapa de la accesibilidad del medicamento? Perdón, y esta respuesta tiene que ser muy corta, porque estamos pasados de hora y todavía nos falta hacer un pequeño cierre con nuestra presidenta. Intentaré dar una respuesta corta a las 25 aristas que tiene la pregunta, ¿sí? Pero porque hay puntos en común, ¿sí? Vamos al resumen de la parte de la inteligencia artificial, y es que la utilizamos como herramienta. Nosotros ya la tenemos incorporada al grado y al posgrado, pero tal cual como herramienta, ¿sí? La utilizamos, no nos utiliza a nosotros, ¿sí? Respecto a los planes que nacen muertos, bueno, es así, pero también tiene que ver con los docentes que le pongan esa impronta personal a que siempre estén actualizadas sus materias. En particular, si uno va por la arista de dejarse convencer por un nuevo producto con las tecnologías que hoy están disponibles, entonces estamos encaminados a una medicina para ricos y una para pobres, ¿sí? No hay duda, no hay Estado que pueda soportar pagar algunos productos que
son generalizados como para que todo el mundo los necesite. Hay y debe haber en todos los hospitales públicos o en el ministerio una evaluación de la tecnología para corroborar si es realmente necesaria o no. Justamente, y no quiero alargarme, ahora nació un nuevo, no me acuerdo la sigla que tiene el gobierno. ¿Cómo? AETIFs. Ahí está, gracias. Que es, sí, es la evaluación del financiamiento. Y a mí no me interesa la evaluación del financiamiento, quiero la evaluación del fármaco para ver si es realmente útil o no y si me va a dar una expectativa en salud. Sí, pero no, pero esperen un poquito. Sí, claro. Eso, nadie está escuchando, el micrófono lo tengo acá. Pero evalúa el financiamiento y si no está de acuerdo a esa evaluación, no llega al ANMAT. Así que no me importa cuál es el camino, no le llega al organismo que le tiene que llegar, que es el ANMAT, que es el que tiene que tomar las decisiones. ¿Sí? Entonces, para evitar esto de medicina de ricos y de pobres, hay que hacer una evaluación tecnológica seria y que tenga que ver con la evidencia necesaria, con un número de trabajos correspondientes y que no sea una presión de los laboratorios para que esto sea el mercado. Totalmente. En virtud de que me han delegado ser el coordinador, por mi parte doy por cerrado, pero tiene que hablar nuestra presidenta, que es la que la va a dar formalmente por cerrado. ¿Listo? A ver cómo me escuchan ahí. Bueno, yo me voy a animar a la tecnología. Hoy estrenamos micrófono corbatero. Es la adquisición de la academia. Bueno, ante todo, agradecer a los disertantes, tanto al conferencista, al doctor Martínez Esmero, como a los 4 panelistas que han estado acá, quienes nos han dado un amplio panorama de la situación actual de la farmacia hospitalaria y han presentado o han vislumbrado cuáles son las habilidades y capacidades que hay que desarrollar en el farmacéutico que se desempeña en esas áreas. Ustedes saben, la academia tiene como uno de sus objetivos principales y su preocupación principal la educación, tanto farmacéutica, bioquímica, como la formación continua de los egresados de las distintas carreras. Es así que nosotros hace ya unos años comenzamos por iniciativa del académico Nacucho a gestar estas jornadas. Estas jornadas con el objetivo de acercar a los distintos protagonistas de la carrera, digamos, que actúan en distintos ámbitos de la carrera y que nos acercaran sus necesidades, su situación, sus falencias, etc. Es así que la primera reunión abarcó el aspecto docente, con la innovación docente, las especializaciones, la necesidad de las especializaciones. Después pasamos a una jornada con las asociaciones profesionales, donde ellas nos plantearon las necesidades que tienen los farmacéuticos, que como alguien dijo acá, no es la misma la necesidad que tenemos en Cava y en el Gran Buenos Aires que en las farmacias de Jujuy, con lo cual tampoco es un farmacéutico homogéneo el que necesitamos nosotros. Es haciéndose que llegamos a esta tercera jornada donde nos dedicamos al ámbito hospitalario, que ustedes también han descrito y han presentado en el día de hoy. Es así entonces que considerando que la academia, bueno, una cosa que ustedes también dijeron, es lo de los planes de estudio. Todos aquellos que estuvimos ligados a la actividad docente en algún momento de nuestras vidas, como yo que estoy jubilada hace rato, pero que fui durante muchos años, durante más de 46 años docente en esta facultad, sabemos que los planes de estudio, cambiar un plan de estudio es un trabajo burocrático, lento, tedioso, que cuando llega ya está desactualizado. Entonces,
La academia no tiene poder de decisión para los planes de estudio, solamente puede aconsejar, puede opinar, puede aportar su opinión, pero nada más. Entonces pensamos que una forma de poder colaborar con esta idea de que el farmacéutico tiene que evolucionar es generando justamente estos espacios de encuentro donde podemos discutir cuáles son las situaciones, cuáles son las falencias y tratar de sacar alguna conclusión que pueda dar lugar a una opinión por parte de la academia también y aconsejar, que es nuestra función. Con respecto al día de hoy, yo les voy a decir lo siguiente. Estuve escuchando con atención las 5 charlas y yo creo que lo que se planteó hoy muy claramente son distintos retos. El primer reto fue tecnológico, nos apabulló con la inteligencia artificial y con todas sus aplicaciones que sí, son bárbaras, pero no sabemos cómo usarlas todavía, ¿no es cierto? Es todo un proyecto a futuro. Por otro lado, hubo esto fue por parte del doctor, del doctor Martínez Esmero. La segunda disertante, que fue la doctora Viviana Pasos, se refirió al reto social, centrado en el paciente y no en el medicamento, o sea, el rol del farmacéutico centrado en el paciente y no en el medicamento. El tercer reto, yo creo que fue el reto de jerarquizar y visualizar nuestra profesión para entusiasmar a los ingresantes, que fue lo que planteó la doctora Mancilla. El cuarto disertante habló de la importancia de la farmacia magistral, que nos remontamos a la farmacia magistral que me enseñaron a mí probablemente, pero ¿qué importancia tiene la farmacia magistral en la solución de los problemas de nuestro país? Que muchas veces, es decir, el farmacéutico tiene que estar preparado para el país que vive también, ¿no? No es idealizar la profesión también. Y por último, el doctor Lagomarsino, que habló de las habilidades blandas y de la empatía con los pacientes y la importancia del trabajo multidisciplinario también, que lo señalaron varios. Es decir, esto es como un resumen que saqué yo de las conclusiones de esta reunión. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos, felicitación por sus exposiciones. No sé si alguien quiere agregar algo más o se quieren ir a casa.